Después van Elber Díaz y Heriberto Sanabria. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que en el diagnóstico de la situación de Bogotá, pues estamos todos absolutamente de acuerdo. Yo creo que en el diagnóstico no hay diferencias. Todos sabemos que Bogotá es una ciudad que hoy está en un verdadero caos. Pero es que aquí hay un problema argumentativo. El caos básicamente viene a justificar determinada solución, o es automáticamente la solución, es automáticamente la solución al caos. No. Y no lo es porque yo creo que hay remedios que son peores que la enfermedad. El diagnóstico no debe ser, el diagnóstico caótico de Bogotá no debe ser la justificación automática de la elección popular de alcaldes locales, porque eso es una falacia argumentativa. Aquí la discusión tiene que hacerse en derecho, en política pública y en un diagnóstico muy serio de todo el conjunto de la institucionalidad, de toda la arquitectura institucional de la Constitución de 1991. Ahí debe estar centrado el debate, no en el diagnóstico y en el caos de Bogotá, porque no nos da luces sobre la solución que necesitamos para fortalecer la vida política local, respecto a la cual también estoy de acuerdo. Aquí todos creemos en la descentralización, todos creemos en la libertad de decisión local, pero eso no es un sinónimo, eso no es automático a elección popular de alcaldes locales. Otra falacia argumentativa. Y esto tiene, elegir popularmente a los alcaldes de Bogotá, tiene una serie de consecuencias muy profundas, porque es que elegir a los alcaldes popularmente a los alcaldes locales no es simplemente cambiar dos articulitos de la Constitución. Aquí ya hemos vivido consecuencias sobre lo que significa y lo que implica cambiar dos articulitos. ¿Cómo funciona hoy Bogotá? Yo creo que mal institucionalmente, pero ¿cuál es el principio rector que organiza las relaciones entre el alcalde mayor y los alcaldes locales? La desconcentración administrativa. Es decir, las localidades de Bogotá son circunscripciones administrativas, no administradas por un alcalde local que es desconcentrado y una corporación administrativa llamada Junta Administradora Local, que es elegida popularmente. Es decir, es esa combinación que se dio antes de 1986 en el país entre desconcentración y descentralización. ¿Qué poderes tiene el alcalde mayor sobre sus agentes desconcentrados? Un poder jerárquico, es decir, ejerce tutela, jerarquía sobre esas circunscripciones administrativas. Y al ejercer jerarquía básicamente impone una orientación en la ejecución de recursos, una orientación en la administración de ese conglomerado que es la ciudad. Pero ¿qué ocurre cuando elegimos popularmente a los alcaldes? Pues se da un clic automático, se da una aplicación inmediata del espíritu y de las disposiciones de la Constitución de 1991. Al elegir popularmente a los alcaldes locales, yo estoy eligiendo autoridades de un espacio, de habitantes de un espacio de territorio. Y cuando se eligen a las autoridades de un espacio de territorio donde hay personas, cuando se ejerce el derecho soberano a elegir, automáticamente convertimos esa circunscripción administrativa en una entidad territorial. ¿Y qué ocurre cuando hay una entidad territorial? Pues se da un principio también rector de nuestra carta, y es que no existe jerarquía entre entidades territoriales, porque no puede haber jerarquía entre unos electores y otros. Por eso el alcalde de Bogotá, a pesar de gobernar una ciudad de 8 millones de habitantes, está en un perfecto pie de igualdad con el alcalde de Soacha, con el alcalde de Funza, con el alcalde de Mosquera, con el alcalde de La Calera. Y por eso es que es tan difícil
lograr en nuestro país que nuestras políticas públicas no se fragmenten en tendencias municipalistas, porque Colombia sufre de excesivo municipalismo. Yo soy el más ferviente defensor del municipalismo en Colombia, porque como decía Emmanuel Kant, es en la democracia local en donde el hombre pasa de la adolescencia política a la adultez política, pero también tiene una contracara. Y todos ustedes lo han vivido, queridos amigos, la excesiva fragmentación municipalista y la dificultad de coordinar entidades territoriales. Porque además, querida Clara, querido doctor Lozada, ni siquiera el gobernador ejerce algún tipo de jerarquía sobre los alcaldes, porque todos, así sea el alcalde más pequeño, es el resultado del ejercicio soberano democrático de una comunidad que eligió a su alcalde. Entonces, si convertimos automáticamente ese clic que prevé la Constitución a nuestras localidades en municipios, pues se le aplican a esos espacios, a esos 20 nuevos municipios de Bogotá, todos los artículos de la Constitución política que protegen al municipio como la entidad fundamental de la arquitectura institucional del país y que protegen la autonomía territorial de las entidades territoriales. Inmediatamente se le aplica a esos alcaldes locales el artículo 287 que consagra la autonomía territorial. ¿Y qué consagra la autonomía territorial de acuerdo con ese artículo? Nada menos que los siguientes principios. Doctor Prada, gobernarse por autoridades propias. Las 20 localidades no solo tendrán un alcalde, sino sus secretarios respectivos. Tendrán sus institutos descentralizados. Un poquito de orden. Tendrán además las 20 localidades su propio consejo, ya no será una JAL. Cada consejo, si no estoy mal, con entre 7 y 21 integrantes. Por otro lado, tendrán derecho a ejercer sus propias competencias, porque así lo consagra el artículo 287 de la Constitución Política. Es decir, cada entidad territorial tendrá su presupuesto propio. Manejará el orden público, 20 formas distintas de manejar el orden público: la instalación de cámaras, la compra de motos, la instalación de CAIs. 20 autoridades locales. ¿Qué va a pasar, santo Dios, con la policía metropolitana? Cada entidad territorial dentro del espacio de Bogotá tendrá la posibilidad de prestar sus propios servicios públicos. Es decir, tendremos 20 empresas distintas de servicios públicos. ¿Quién le va a decir a un alcalde local que no tiene derecho a montar su propia empresa de energía, su propia empresa de acueducto, su propia empresa de cualquier cosa, si está dentro de los derechos que le consagra la Constitución Política? ¿Quién le va a decir a cada uno de esos 20 alcaldes locales que no fije su propio plan de ordenamiento territorial? 20 POT, 20 formas distintas de manejar las normas de urbanismo y de ordenación del suelo en Bogotá. No quiero ni siquiera imaginarme en lo que se convertirían estas 20 ciudades en este pequeño espacio de Bogotá. Pero más grave, como lo señalaba nuestra colega Angélica, vienen aquí las normas sobre rentas, presupuestos e impuestos locales. Aquí la Constitución de 1991 es absolutamente garantista. Artículo 362, propiedad, protección a las rentas, bienes de cada una de las entidades territoriales. Cada entidad territorial en Colombia es dueña absoluta y nadie se las puede quitar del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Lo dijo con cifras ahorita Angélica: una segregación espacial, una segregación económica inédita en la ciudad de Bogotá. Suba y Chapinero se van a quedar con casi el 40% del impuesto de industria y comercio del país. Es que no olvidemos una cosa: el municipalismo en Colombia nos ha llevado a que Bogotá concentre el 45% del impuesto de industria y comercio del país. Y aquí no solamente no lo vamos a concentrar en Bogotá, sino que lo vamos a concentrar en 2 localidades. ¿Habrá sociedad en el mundo, nación más desigual que la colombiana, en donde 2 localidades se terminan quedando con casi el 40% del impuesto a la actividad económica del país? ¿Y qué va a pasar con los grandes proyectos? Porque si cada quien tiene su impuesto predial, su impuesto de industria y comercio,
¿Cuál va a ser el presupuesto, las rentas que van a soportar el endeudamiento de este conglomerado de 20 ciudades? ¿O es que acaso no estamos con ganas de hacer el metro Bogotá que cuesta 15 billones de pesos? Esa plata tiene que soportarse en endeudamiento Bogotá. ¿Quién lo va? ¿O cómo vamos a poner de acuerdo para que las 20 contabilidades, las 20 realidades presupuestales distintas sean aceptadas por los deudores, por los acreedores o básicamente por los órganos, por los prestamistas, por los quienes van a prestar ese dinero, perdón, para que Bogotá tenga esos 15 billones de pesos para hacer su metro? O simplemente en asuntos tan básicos de solidaridad como la recuperación del río Bogotá. Las localidades que están al pie de los cerros dirán: ¿yo por qué tengo que pagar por hacer esas obras tan costosas? Y las localidades que están al pie de la cloaca, que es el río Bogotá, dirán: pero nosotras no tenemos plata porque aquí no hay industria y comercio. ¿Cómo vamos a adelantar esas grandes obras de envergadura si estamos divididos en 20 ciudades? En conclusión, yo creo que estamos de acuerdo sobre la necesidad de fortalecer la democracia local, pero no nos metamos en la cabeza de que hay un solo camino: elegir popularmente a los alcaldes. Miremos cómo se gobiernan los municipios ingleses, cómo se gobiernan muchos municipios en los Estados Unidos, mucho más descentralizados que en el caso nuestro, para hablar de los Estados Unidos. Las asambleas, las corporaciones administrativas con competencias reales, con poder de deliberación y de orientación cierto del gasto público, son garantía cierta también de una representación democrática. Los alcaldes locales son agentes desconcentrados, no le demos más vueltas a eso, que el concurso, que eso es un disfraz meritocrático. Muchas gracias, doctor Lara, le agradezco concluir. Ya les cierro entonces, porque estoy ya en la conclusión. Simplemente es eso: hay muchas formas de fortalecer la democracia local. Hay muchas formas de fortalecer la toma de decisión local sin tener que convertir a Bogotá en 20 ciudades distintas. Y por último, miremos también el ejemplo de Caracas, ejemplo de la más absoluta ingobernabilidad. Ya se jactan de que Chacao es el municipio más rico de América Latina. Y qué desastre urbanístico es Caracas, el municipio donde viven los ricos. Cambia hasta el alumbrado cuando uno pasa de una comuna o localidad, como le llamen en Caracas, a otra. Cuando uno pasa de Chacao a Campo Alegre es impresionante: el espacio público, los andenes, la luz. Una vive como Suiza y la otra vive como Bután. Entonces, esas son las observaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Lara. Se concede la palabra al doctor Elber Díaz y se prepara el doctor Heriberto Sanabria. Gracias, señor presidente. Sobre este proyecto en particular, me llama la atención